Buenos días, amada iglesia, que el Señor te bendiga. Hoy es una mañana para alegrarnos delante del Señor. Yo quiero invitarte a que en este momento tú te prepares para tener un tiempo especial, para vivir un tiempo inolvidable delante de la presencia del Señor. Yo quiero invitarte a que tú dejes todo lo que estás haciendo en este momento y a que te conectes no solamente físicamente, sino que también te conectes con tu corazón a la presencia del Señor. Y tengo una buena noticia que darte, y es que los planes de Dios no han cambiado. Dios tiene planes de bienestar para nosotros. Dios tiene planes que no caducan. Dios tiene planes eternos, planes buenos para darnos un futuro y para darnos una esperanza. Dice el Salmo 33, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Qué alegría para la nación cuyo Dios es el Señor, cuyo pueblo Él eligió como herencia. Y esos somos nosotros. Por eso quiero invitarte a que tú te alegres en esta mañana, a que te llenes de fe, a que le digas: Señor, yo sé que tus planes no han cambiado, yo sé que tú tienes lo mejor para mí. Así que levántate allí donde estás, ponte de pie, invita a tu familia y vamos a levantar juntos una oración al Señor, a decirle: gracias, Señor, porque podemos contar contigo. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti. Gracias, Señor, porque tú eres Dios que reina sobre nosotros, Dios que tiene planes que va a cumplir y que nos vamos a alegrar cuando veamos el cumplimiento de todas las promesas que Dios nos ha dado. Así que vamos a orar juntos para que el Señor nos visite hoy con su presencia, para que el Señor nos visite hoy de una manera especial, para que sea el Señor hablando a nuestros corazones, para que sea el Señor mostrándonos el porvenir, para que sea el Señor hablándonos de una manera poderosa en esta mañana. Padre, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, a darte gracias primeramente, Señor, pero también, Señor, a reconocerte, Señor, en nuestros caminos, a darte gracias, Señor, y a decirte que estamos alegres, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres ese Dios que no falla, porque tú eres ese Dios que está siempre presente, porque tú eres ese Dios que ha soñado planes de bienestar sobre nosotros. Gracias, Señor, por tu amor inagotable. Y esta mañana, Señor, te pedimos, Dios, que de manera especial tú nos visites con tu presencia, que de manera especial, Señor, tú toques hoy nuestras vidas, que de manera especial, Señor, tú nos des dirección, que el poder de tu Espíritu Santo invada en esta mañana cada vida, el centro de cada hogar, que podamos, Señor, disfrutar del tiempo de la alabanza, gozarnos en tu presencia, levantar las manos delante de ti, Señor, y reconocerte, Señor, como nuestro Dios y como el Rey soberano. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Señor. Gracias, Señor, porque tú habitas en medio de tu pueblo, y te damos la bienvenida y te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, buenos días. Quiero invitarte a que levantes un altar de oración allá en tu casa, a que levantes tus manos al Rey, hagas de tu cuarto, de ese lugar especial allá, un lugar de adoración. Yo quiero que reconozcamos en este día que tenemos un Dios que lo puede cambiar todo, un Dios de imposibles. ¿Qué tal si levantas un fuerte aplauso y exaltamos el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores? Acompáñanos a decirle así, con tus palmas. Oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado.
todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Oh, gracias te damos, Santo. Iglesia, yo te invito a que sigas en esa actitud de adoración y junto con nosotros sigamos adorando al Señor, anhelando la presencia del Espíritu Santo, ese que se encuentra en nosotros, ese que nos guía siempre, ese que envió el Señor para nosotros. Amén. Y dile conmigo, iglesia: te anhelamos, Espíritu Santo. Tú nos convences de justicia, de juicio y de pecado. Ven y llénanos de ti. Ven y llénanos de ti, Señor. Te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, consolador. Sumérgeme, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti. Quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí. Tú me puedes entender, consolador. Inúndame, inúndame de ti. Quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti. Yo quiero estar en ti, que me guías en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Tú nos ayudas, Señor, y una vez más estás con nosotros. Dile conmigo, iglesia: una vez más tú en
ayudándome. Una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más tú en mí, ayudándome y sumergiéndome. Una vez más tú en mí, ayudándome. Dile una vez más. Una vez más tú en mí, ayudándome. Una vez más tú en mí, ayudándome. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, consolador, ayudador. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Rey. Bendecimos, Rey. Gracias, Señor. Queremos en este día, Señor, declarar tu presencia en nuestras vidas, en nuestros hogares. Señor, declaramos que tú te estás moviendo de manera especial sobre nuestros corazones, en aquellos pensamientos de derrota, de debilidad, Señor. Tal vez aquellas que se sienten allá solos, abandonados en sus hogares. Déjeme decirle que el Dios Todopoderoso está consolando en este día. Dios está haciendo algo especial. Solamente te invito a que creas, a que levantes tus manos y declaremos que el Dios hermoso, el Dios poderoso, el Dios de abrazos, el Dios de cuidado está allá en tu casa, en tu habitación, en tu hogar, junto con tu familia, acompañándote en este tiempo, dándote nuevas fuerzas, dándote nuevos sueños, dándote nuevas metas y propósitos. Levanta tus manos al Rey y declaremos que en ti todo lo podemos, no importan las circunstancias, Señor. Dejaremos de creer en ti. Yo creo en ti, Señor. No importa lo que mis ojos puedan ver, yo te adoraré en medio de las circunstancias. Dígale así. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenaste el lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Sin mí, recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Te adoramos, bendícele,
milagroso, milagroso Señor. Llenas del lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, díselo, y en lo que harás en mí y en mi familia, díselo. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, sin mí. Oh, oh, oh. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso. Díselo una vez más, que se escuche allá. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Por lo que tú eres te adoramos, por quien eres Jesús, precioso. Oh, te adoramos, confesamos. Y dígale a usted con su voz allá en su casa, que se escuche la batería. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Levantando tus palmas, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso. Una voz, díselo. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda honra, toda gloria, Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, por lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, por lo que harás en mí. Dale ese aplauso fuerte. Dile, Señor, yo creo que tú estás obrando. Yo creo que tú estás obrando y lo estás haciendo. Vamos, adórale con tu vida. Exalta al Rey de Reyes. Dale honra y gloria en esta mañana. Te bendecimos y te adoramos, precioso Rey. Y en esta mañana hemos declarado que toda la honra y toda la gloria es para nuestro Señor. Y si de algo tengo una certeza en mi corazón, es que el Señor no abandona a quien ha confiado en Él, que el Señor no le falta a quien ha depositado su confianza en Él. Y por eso quiero invitarte a que en estos tiempos no dependas de las circunstancias, no dependas tal vez de lo que escuchas, no dependas tal vez de lo que tus ojos están viendo, sino que confíes plenamente en el Señor. Y quiero invitarte a que en este momento propongas tu diezmo y tu ofrenda, para que una vez más podamos hacer este acto de fe, creyendo en ese Dios todopoderoso que no nos desampara. Dice el Salmo 33: el ejército mejor equipado
no puede salvar a un rey, ni una gran fuerza es suficiente para salvar a un guerrero. No confíes en tu caballo de guerra para obtener la victoria. Por mucha fuerza que tenga, no te puede salvar. Pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. Los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre. Muchas veces nosotros hemos depositado nuestras fuerzas, nuestra confianza en lo que nosotros podemos hacer, en nuestras circunstancias o tal vez en lo que tenemos. Pero hoy el Señor te hace una invitación especial, y es a que no confíes en esos caballos de guerra, a que confíes en Él, al Dios Todopoderoso, ese Dios que nunca falla, el Dios que nunca nos desampara. Y por eso quiero invitarte a que en este momento propongas esa ofrenda, propongas este diezmo, y mientras salen allí en las pantallas la imagen, tú puedas hacer tu consignación. Recuerda que la cuenta de ahorros de Bancolombia es para que puedas depositar tu diezmo y tu ofrenda, que tenemos también para la construcción del templo. Tenemos habilitada la plataforma Baki y tenemos también la fiducuenta de Bancolombia. Así que, mis hermanos, yo te invito a que propongas con fe, con alegría en tu corazón, creyendo en el Dios que nunca falla, en el Dios que no nos deja avergonzados, en el Dios que siempre proveerá para nosotros y que aún en tiempos de hambre veremos la gloria del Señor. Por eso quiero invitarte a que oremos en este momento. Toma la ofrenda en símbolo de fe, lo que vas a depositar en la cuenta, y vamos a orar todos juntos. Padre, hoy venimos delante de tu presencia a darte gracias. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso, Señor. Gracias, Señor, porque en tiempos de hambre ahí estás tú presente, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que no desamparas, Señor, a tus hijos, Señor, a quienes hemos confiado en ti, Señor, a quienes te honramos, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos acogemos, Señor, a tus promesas. Hoy nos acogemos a tu promesa, Señor, porque es la verdad para nosotros. Es la realidad, Señor, en la que nos apoyamos hoy, Señor. Y te pedimos, Dios, que seas tú abriendo los cielos, Señor, derramando bendición en estos tiempos, Señor. Permítenos, Señor, que en los tiempos de escasez sea cuando más veamos tu gloria, Señor. Padre, te pedimos que esta sea una semana bendecida, Dios. Una semana donde tu favor sople sobre nosotros, Señor. Donde tú sonrías desde el cielo, Señor, y nos envíes la lluvia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y mientras suena la canción, aprovecha y deposita tu diezmo, tu ofrenda y lo que has preparado para bendecir el templo. Él abrirá los cielos, verá el milagro que se hace cierto. Su bendición sobreabunda hasta el techo. Él dijo que es así y lo escribió para ti. Él abrirá los cielos, no más final, siempre serás el primero. Serás bendito en el campo y el pueblo. Yo sé que es verdad, en tu vida se hará realidad. Los cielos se abrirán, tu alimento en casa no faltará, y el mismo Señor te guardará, porque Él ama el corazón que alegre da. Él abrirá los cielos. Y esa es nuestra realidad, mis hermanos. El Señor abrirá los cielos, nada faltará, porque confiamos en el Dios Todopoderoso. Y bueno, quiero invitarte a que en este momento tú abras tu corazón a Jesús y recibas esa palabra poderosa que Él tiene hoy para darle instrucciones a tu vida, para que sepamos por dónde caminar, para que estemos atentos a lo que el Señor nos está mostrando. Que el Señor te bendiga. Hola, iglesia, qué bueno poder estar conectados en este tiempo contigo y que tú puedas conectarte con la iglesia. Estamos en el proyecto Conéctate, Iglesia, y esta es la oportunidad para que juntos como iglesia apartemos este tiempo, seamos puntuales, preparemos nuestro corazón para adorar a Dios y para recibir esa poderosa palabra que logra el propósito en nuestra vida. Hoy vamos a estar atentos a escuchar este mensaje que se titula La renovación del llamado de Dios. Y estamos en este tiempo realmente donde necesitamos renovarnos, y cobra sentido mucho la ilustración que usó Jesús en Marcos 2:22 cuando dijo: ¿y a quién se le ocurriría poner vino nuevo
en odres viejos. El vino nuevo reventaría los odres y se perdería el vino y los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de virus, en este tiempo necesitamos reflexionar y necesitamos nosotros vivir el futuro con ideas renovadas. El odre viejo significa la antigua manera de actuar, la antigua manera de pensar, las metodologías que cada uno de nosotros teníamos. Ahora el vino nuevo, esta nueva manera de pensar, esta renovación no puede ser usada en la metodología antigua. Necesitamos realmente poner vino nuevo en odre nuevo. Necesitamos renovar nuestros pensamientos, necesitamos ser más solidarios, más sencillos, más centrados en lo verdaderamente importante. Y lo verdaderamente importante es conocer la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad está materializada en Cristo. Necesitamos conocer la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio. Y el Espíritu Santo nos ha venido guiando en una serie de enseñanzas acerca de reconocer lo verdadero, lo original, lo genuino, a fundamentar nuestra vida en la verdad que es Cristo, a poder profundizar en el Evangelio y en esas bases poderosas que pueden llevarnos realmente a vivir una vida abundante como lo prometió Jesús. El propósito de este mensaje es que nosotros podamos reconocer que Dios nos está llamando y el Evangelio nos está llamando a participar en el propósito divino de salvación, en el propósito de Dios, en el propósito de alcanzar el beneficio para la humanidad y dejar de centrarnos en un evangelio que solamente se ocupa de las actitudes mezquinas, de aquellas satisfacciones de nuestras ambiciones egoístas y personales. Y quiero que hoy estudiemos la vida de Josué. Y cuando vemos la vida de Josué, Josué creció bajo la sombra de Moisés, quien era el gran líder, el gran instrumento de Dios, que fue usado para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Cuando nosotros miramos la historia de Moisés, realmente ha quedado como uno de los grandes héroes de la fe. Una de las imágenes que podemos recordar de Moisés es él con la vara. Aunque no la vimos, aunque no lo hemos visto, la literatura, la enseñanza de la escritura, el cine nos ha llevado a ver esa gran obra cuando se abrió el Mar Rojo por la dirección y el instrumento que era en ese momento Moisés. Recordamos las plagas, vemos realmente a un líder ejemplar, a un líder poderoso con la presencia de Dios, pero llega el momento en que Josué tiene que ocupar su lugar. Tiene que entender que tiene un propósito, que tiene un llamado y le corresponde entonces renovar sus pensamientos, entender que Dios lo llama a una tarea realmente titánica, a una tarea bastante ambiciosa, grande, que podría superar sus aspiraciones, que podría superar sus talentos, sus capacidades, pero Dios lo acompañó. Y en el capítulo 1 de Josué, Dios le hace un llamado, Dios le hace un recuerdo, Dios le hace una renovación de todo el propósito en la vida de Josué. Y quiero que nos centremos en eso para que podamos nosotros aplicar de esa enseñanza a nuestra vida, porque estamos en tiempos donde necesitamos ser renovados en nuestra visión y renovados en nuestro propósito y en nuestro llamado. Dice así la palabra de Dios en Josué 1, del 1 al 9. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés. Le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado, desde el desierto del Neguev al sur hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente,
porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tomen posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Cuando vemos realmente aquí estas hermosas y poderosas palabras que le da Dios a Josué, está renovando el llamado que le hizo a Josué. Obviamente le está poniendo como ejemplo o como paralelo la vida de Moisés, quien realmente podría ser el líder a quien todos admiraban, a quien todos vieron ser usado poderosamente por Dios, y ahora le tocaba el legado a Josué. Pero quiero que nos centremos en entender cuál era el ambiente que rodeaba a Josué en ese momento, porque muchos de nosotros hemos recibido el llamado y podemos entender el propósito de Dios, pero a veces miramos el ambiente y el ambiente no es para nada favorable. Podemos ver nuestro ambiente y las circunstancias reales de la vida y pareciera que estuvieran en contra de la promesa, en contra del propósito. Estamos en tiempos donde muchas personas han perdido la capacidad de soñar, la capacidad de creer, la capacidad de esperar. Muchos están hasta replanteando si el propósito, el llamado o aquello que Dios puso en su corazón se cumplirá o no. Y Josué se encontraba en unas circunstancias parecidas. El ambiente de Josué era un ambiente fúnebre, un ambiente de luto, un ambiente de sepelio. Dice Deuteronomio 34:8 que el pueblo de Israel hizo duelo por Moisés en la llanura de Moab durante 30 días hasta que se cumplió el tiempo acostumbrado para el duelo. El llamado que le hace Dios a Josué es un llamado en medio del dolor, del sufrimiento, de la pérdida, de la muerte. De ver que aunque nosotros podemos ser siervos usados por Dios, todos tenemos el día de la muerte. Llegará el día donde tendremos que partir de este lugar. Obviamente será la muerte física, mas no la muerte espiritual. Y el ambiente que había en este lugar podríamos concluirlo como un ambiente de pesimismo, como un ambiente de derrota o como un ambiente de desorientación. Murió el líder, murió el gran siervo de Dios. Ahora, ¿qué pasará con nosotros? Ahora, ¿a dónde iremos? Y estas circunstancias que nosotros estamos viviendo actualmente, donde escuchamos malas noticias, donde escuchamos rumores y noticias de muerte, donde escuchamos rumores y noticias de amenazas, donde escuchamos rumores y noticias de pobreza, de ruina, de quiebra, realmente pueden ser un ambiente desalentador para nosotros cumplir el llamado y ese propósito de Dios. Pero necesitamos ver a Josué como un ejemplo, porque las historias de las personas de la Biblia no son personas extraterrestres que tuvieran condiciones diferentes a las que cada uno de nosotros tiene, o esté viviendo circunstancias ajenas a los que cualquier ser humano vive. Josué estaba en un ambiente de tristeza, de desilusión. El pueblo mismo estaba pasando por un duelo de 30 días, un gran duelo, una gran situación de dolor, y era una persona que realmente, aunque el pueblo muchas veces peleó con él y fue rebelde con él era el líder, él era el usado por Dios, él era la voz de Dios para los israelitas. Dios le había dicho que él sería la voz de Dios para ellos, y él había sido ese instrumento de dirección, él había sido ese instrumento de ver la gloria poderosa de Dios, y ahora está muerto. ¿Y ahora qué sucederá? Vemos que ese ambiente pesimista, podríamos deducir, pudo haber afectado la vida de Josué en su parte emocional, en su parte de visión. Es posible que Josué en ese momento hubiera olvidado la comisión y la autoridad que había recibido del mismo Moisés. Pues cuando uno está en ese momento de dolor, de crisis, de duelo, uno a veces tiende a olvidar qué sucedió antes. Antes había sucedido lo siguiente. El libro de Números, capítulo 27, registra
cuando Dios le dice a Moisés, dice, el Señor le respondió a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, en quien está el Espíritu, y pon tus manos sobre él. Preséntalo al sacerdote Eleazar ante toda la comunidad y públicamente encárgale que dirija al pueblo. Entrégale de tu autoridad para que toda la comunidad de Israel lo obedezca. Ya Dios, anterior a esta situación, le había dado un llamado, le había dado un propósito, y posiblemente el mismo duelo, el mismo dolor le había hecho olvidar, le había hecho no recordar esa autoridad que Dios ya había encargado a través de Moisés, obviamente por la dirección de Dios. Probablemente también olvidó las palabras de ánimo y las promesas de victoria que le dio el mismo Moisés. Deuteronomio 31, 7 al 8, dice que luego Moisés mandó a llamar a Josué y en presencia de todo Israel le dijo, sé fuerte y valiente, pues tú guiarás a este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus antepasados que les daría. Tú serás quien la repartirá entre ellos y se las darás como sus posesiones de la tierra. No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Ya eso se lo había dicho Moisés. Ya Dios había usado a Moisés como un instrumento para decirle el plan de Dios sobre la vida de Josué. Pero tiene que el Señor volver a recordarle posteriormente, porque posiblemente en esta situación de duelo había olvidado esas palabras que Dios le había dado a través de Moisés, aunque en este momento él las había escuchado directamente de Moisés. Tal vez también olvidó que Dios le había dado sabiduría, llenándolo de su Espíritu Santo. Dice Deuteronomio 34, 9. Ahora Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Así que el pueblo de Israel lo obedeció, haciendo todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Seguramente, y por eso digo que la situación que vivía alrededor, la situación negativa de dolor, de duelo, le había afectado, porque tiene Dios que recordarle. Tiene Dios que recordarle todo esto que le habían dicho Moisés, su autoridad, su líder espiritual. Y a veces nos sucede a nosotros. Hay muchas personas que ya el pastor, ya la autoridad le ha dicho algo de parte de Dios, pero necesitan escuchar de pronto un mensaje de otra persona. Muchas veces Dios nos recuerda lo que ya nos había dicho. Y necesitamos nosotros, en medio del dolor, en medio del duelo, en medio del sufrimiento, en medio de la calamidad, dejar de escuchar estas voces que nos perturban, estas situaciones que nos afectan emocionalmente, que nos afectan mentalmente y físicamente. Muchas personas me han comentado que se sienten cansados, se sienten agotados y están en cuarentena. No es que estén haciendo un trabajo físico mayor o intelectual, pero se sienten agotados, y es porque es como cuando un celular se le queda prendida la luz. Obviamente gasta más energía. A veces el estar con esta zozobra, con este ataque de estrés, de preocupación, de ansiedad, empieza a minar las fuerzas mentales, espirituales y físicas. Y necesitamos escuchar la voz de Dios en la oración, en la comunión directa con Dios, en esta oportunidad de estar conectados, escuchando su palabra, para poder ser cargados con nuevas fuerzas. Tuvo el Señor que recordarle que la misión estaba por encima de la realidad. Dios no le está diciendo la realidad no existe. Dios no le está diciendo, no le está poniendo pañitos de agua tibia. Él le dijo, Moisés murió, es la realidad, pero la misión está por encima de toda circunstancia adversa. El propósito de Dios se cumple por encima de toda situación adversa y de toda circunstancia. Dios engranó todo y Dios engranará todo para que puedas cumplir el propósito. En este caso, Dios le está diciendo a Josué, aunque la circunstancia sea de duelo, de tristeza, todo el mundo esté triste, emotivamente la gente esté por el suelo, aunque muchos ya no tengan esperanza, muchos estén diciendo, ¿y ahora quién podrá defendernos? Es el momento de que nosotros entendamos que Dios aparejará todo para alcanzar
ese propósito. Lo hizo con Josué, lo hará contigo. Y dice entonces el texto que hemos leído en el capítulo 1, el versículo 2 al 4, Dios le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Esa es la realidad. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas. Hay una realidad de muerte, hay una realidad trágica, hay una realidad de calamidad, pero ha llegado el tiempo de que nosotros asumamos una postura proactiva, una postura de propósito, que dejemos de estar lamentándonos y diciendo, y ahora ¿quién podrá defendernos? Y que podamos nosotros decir, ha llegado el tiempo de que nosotros recibamos dirección, seamos guiados. Y dice, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy, a entrar en esa tierra prometida. Nosotros no podemos pensar que los planes de Dios se han desbaratado por las circunstancias que estamos viviendo. Los planes de Dios y los propósitos de Dios no dependen de las circunstancias, no dependen de las personas. Aquí había muerto el gran líder, el siervo de Dios, el que había hecho grandes cosas, pero Dios seguía actuando. Dios no había muerto. Dios ahora había delegado un propósito diferente, una renovación. Y necesitamos nosotros entender que Dios le da esto a Josué, una renovación de llamado, y le dice el versículo 3, te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado, desde el desierto del Neguet al sur hasta las montañas del Líbano en el norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. El propósito de Dios se cumplirá. No hay nada que lo pueda frenar. No hay nadie que lo pueda obstaculizar. A veces uno pasa ciclos. Hay situaciones donde uno necesita entender que no es de hombres el propósito de Dios. Que los propósitos de Dios se cumplen por encima de las personas, por encima de los recursos, por encima de las circunstancias. Y estamos en un tiempo, como les decía inicialmente, donde necesitamos reflexionar que las riendas del propósito, las riendas de la vida, no las tenemos nosotros, la tiene Dios. Nosotros caminamos con su favor y Dios hace las cosas de diferentes formas, no siempre como lo tendríamos planeado. Uno podría decir, pero qué bueno hubiera sido que Moisés hubiera sido el que así como los sacó y los hubiera metido a la tierra prometida, pero Dios tenía otros planes. Y en este caso hay una renovación donde necesitamos nosotros entender el vino nuevo y no echarlo en el odre viejo. Aquí ya venía un vino nuevo de conquista en un odre nuevo de Josué. Y así a veces nosotros necesitamos aprender a no quedarnos en los esquemas anteriores, en los esquemas pasados, en las anteriores metodologías, sino necesitamos ser renovados. Dios le recuerda a Josué la promesa de victoria. El versículo 5 dice, nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Una gran enseñanza que necesitamos aprender en estos tiempos es que esto no depende de nuestras habilidades. Esto no depende de nuestra inteligencia. El ser humano se ha podido dar cuenta que su orgullo y su arrogancia lo ha llevado a apartarse de Dios y a creer no necesitar de Él. Pero hoy en día nos damos cuenta que todos somos iguales, que la ciencia hay cosas que no puede solucionar. Hay cosas que el ser humano, por muy inteligente, por muy capaz, por muchos recursos que tengan, no pueden cambiar. Necesitamos nosotros confiar en que nuestra victoria está en que Dios esté con nosotros. Si Dios va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién podrá oponerse? Necesitamos nosotros entender hoy que Dios es el que nos garantiza la victoria. Por eso la Escritura dice que en Cristo somos más que vencedor. Es en Cristo que podemos alcanzar la victoria, en el nombre que es sobre todo nombre. No depende de nuestras capacidades, de nuestros recursos, porque cuando todo depende de nuestras capacidades y recursos, no necesitamos a Dios. Nos hacemos insolentes, arrogantes, orgullosos y caemos en el peligro del espíritu de la religiosidad que cree ser mejor que los demás, que cree no necesitar de Dios. Y por eso los
religiosos se opusieron tanto a Jesús cuando Él se acercó a los humildes, a los necesitados. Y la primera bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres de espíritus, los que demuestran que tienen necesidad de Dios. Aquellos que aprendemos a confiar en Él y en su obrar, podemos ver la victoria. Aquellos que sabemos que las circunstancias nos han demostrado que hay cosas que nosotros no podemos controlar, sino que podemos confiar en su nombre, entonces nosotros veremos la gloria. Y la promesa de la victoria es confiar de que si Dios va con nosotros, entonces nosotros alcanzaremos ese propósito. La humanidad se ha encargado de decir que no necesita a Dios, de creer que Dios es una religión, de tener a Dios solamente para algunas cosas, pero nosotros, sus hijos, hemos aprendido una lección. Si Dios está en nuestros asuntos, nosotros caminamos. Y Moisés dijo lo siguiente, cuando le dijo a Dios: yo no iré si tú no vas conmigo. Si tú no vas conmigo, yo no me muevo. Y nosotros necesitamos de ahora en adelante asumir esa posición. Si tú no vas conmigo, yo no voy. Si tú no estás metido en este negocio, yo no me meto. Si tú no estás metido en esta relación, yo ahí no entro. Si tú no estás metido en este propósito, yo realmente no voy a caminar allí. Porque la garantía de la victoria está en que Dios esté allí. Como último punto, entendemos que el llamado entonces de Josué es renovado. Es renovado para ser fuerte y valiente para trabajar en equipo. Dice el versículo 6, sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Nosotros necesitamos reflexionar en la importancia de trabajar en equipo, de ser ese cuerpo de Cristo, de caminar con la ayuda, con los dones del otro. Aquí Josué iba a alcanzar ese propósito, pero iba a ser en equipo, él iba a ser el líder de un pueblo, y por eso junto con el pueblo era que podían alcanzar el propósito. El propósito que Dios le dio a Josué no era un propósito independiente, egoísta, particular, ambicioso solamente en sus placeres. Era un propósito de bendición general, de bendición del pueblo, de la nación. Y nosotros necesitamos reflexionar y aprender a que no solamente debemos de pensar en nuestras ambiciones egoístas y particulares, sino en nuestros propósitos como grupo, como pueblo de Dios, como iglesia. Porque el cristianismo no está diseñado para que usemos el cristianismo como método, como medio para alcanzar nuestras ambiciones egoístas, sino para alcanzar su propósito. Necesitamos ser renovados para ser fuertes y valientes, para obedecer la instrucción y caminar en los principios que Él nos ha dado. Dice el versículo 7, sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvías de ella ni a derecha ni a izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. El Señor quiere recordarnos a que caminemos siempre en los principios que Él nos ha enseñado. A obedecer aquellas líneas, aquellas enseñanzas, aquellos buenos fundamentos que hemos aprendido. En la predicación del domingo pasado, recordamos que una de las enseñanzas que Dios le dio a David, que lo hizo pasar de temeroso a valiente, fue aprender a caminar en los principios que Dios le había enseñado. Nosotros necesitamos aprender a valorar cada palabra, cada fundamento, cada instrucción aprendida. Eso garantizará realmente que nuestro llamado sea un llamado eficaz. Lo otro es que Dios lo renovó en su llamado para estudiar constantemente la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que es como una brújula, que nos orienta, que nos muestra a dónde debemos llegar. La vida cristiana no es como una carretera, una autopista recta. Muchas veces tiene curvas, tiene movimientos, a veces no es estable. Muchas veces comparan la vida del llamado y el propósito de Dios como cuando uno va en un bote, en el agua, que las corrientes, la brisa tiende constantemente a hacerte perder el rumbo, porque no es estable. La vida no siempre
es algo realmente que esté estable, sino a veces tiene sub y bajas, tiene ondas, tiene movimientos. Y la manera como pueden orientarse las personas que van en botes o que van a través del mar es a través de una brújula que les muestra qué rumbo han tomado, y nosotros necesitamos tener esa palabra como esa instrucción que nos muestra realmente cómo corregir el rumbo de nuestra vida. Y por eso dice el versículo 8, estudia constantemente este libro de instrucción, ahí como esa brújula que va instruyéndonos si vamos bien o vamos mal, si debemos, por qué caminos debemos tomar. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está allí escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Vea que el llamado no es un llamado a ir improvisadamente, es un llamado que requiere responsabilidad de aquel que ha sido llamado. Necesita obediencia, necesita instrucción, necesita aprendizaje constante. Si nosotros queremos realmente cumplir ese propósito, Dios nos llama a cumplir ese propósito. Dios nos llama a tener éxito, porque Dios no nos llama al fracaso. Dios no nos llama a la ruina. El propósito de Dios y los planes de Dios no son de muerte, de destrucción, de ruina, de fracaso. Dios dice que tiene planes enormes, mejores que los que nosotros podemos tener, pero necesitamos nosotros obedecer a su instrucción y como con una brújula estar día y noche meditando en su palabra, fundamentando en sus principios, conociendo nuevos caminos para que podamos cumplir con ese propósito de bendición que Dios tiene para nosotros. Y le renueva en su llamado para recordarle que en su propósito Dios lo acompañará y será bendición para muchos. Dice el versículo 9, mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Dios nos invita a que nosotros nos esforcemos. No nos dejemos persuadir por las circunstancias. No nos dejemos sacar por el miedo, por las noticias, por aquellas situaciones que nosotros podemos imaginar que nos vendrán, o por aquellas realidades o falencias. Dios nos invita constantemente a decir, como le decía a Moisés, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, el Señor, tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Así que el llamado de hoy es un llamado a que nosotros podamos entender esa renovación del llamado, a trabajar en equipo siendo fuerte y valiente, a ser renovado en obedecer el mandato de Dios, a ser renovado, a estudiar constantemente su palabra y a ser renovado y tener esa fortaleza para saber que Dios estará acompañándonos para ser de bendición para otros. Dios quiere que los propósitos en este tiempo sean más profundos, sean menos superficiales, sean menos egoístas y que podamos alinear nuestros propósitos, nuestras ambiciones con el propósito de Dios. Si queremos ser útiles en esta tierra, si queremos ser verdaderos hijos de Dios, necesitamos dejar de pensar solamente en nuestra conveniencia egoísta y particular y poder funcionar en que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo, en que el reino se acerque y poder nosotros ser esos instrumentos, siervos de Dios que extendemos su reino, que podemos nosotros ser útiles en esta tierra y eso realmente garantizará el propósito que Dios tiene para nosotros. Vamos a terminar orando. Padre, yo te pido que esta palabra poderosa cumpla el propósito por el cual ha sido enseñada. Te pido, Señor, que seas tú renovando nuestras fuerzas, renovando nuestra mente, que seas tú quitando esos odres viejos, esa manera a veces egoísta, equivocada, manera de pensar, de vivir nuestro cristianismo, de vivir el llamado. Y queremos, Señor, nosotros enfocarnos en participar en tu reino. Queremos, Señor, ser esos instrumentos de bendición que atienden a tu propósito por encima de las circunstancias. Te pido, Señor, que nunca dejemos de soñar y de creer en aquella palabra que nos has dado. Úsanos como un instrumento de bendición para alcanzar a muchos,
para poder lograr los propósitos, para poder fundamentar, Señor, la vida contigo, Señor. Queremos realmente no pasar por esta vida solamente satisfaciendo nuestros placeres y nuestros deleites. Queremos realmente ser útiles en tus propósitos y en tu voluntad. Usa a cada uno de nosotros, a los que están en casa viendo esta enseñanza, para que podamos nosotros vincularnos a ese propósito. Renueva el llamado. Te pido que esos sueños, esa palabra que nos has dado, eso que has sembrado en el corazón de cada uno de nosotros pueda cumplirse, pero obviamente bajo estos lineamientos de ser fuerte, de ser esforzado, de no permitir que las circunstancias nos venzan, de estar constantemente obedeciendo esos principios que nos has enseñado y de estar constantemente aprendiendo esta palabra para que nos guíe, para caminar por camino seguro y por tierra firme. Gracias, Señor, porque tú cumplirás ese propósito. Te pido, Señor, que este tiempo sea un tiempo de transformación, de poder nosotros ser renovados con la presencia, con la poderosa palabra, con la poderosa instrucción y con la poderosa compañía de tu Santo Espíritu, que nos dirigirá a toda buena obra en el nombre de Jesús. Ahora quiero, amada iglesia, que te prepares para que podamos nosotros juntos celebrar la cena del Señor. Busca los elementos, el pan, el jugo de uva o el vino, para que juntos podamos celebrar y así sea a la distancia, podamos estar conectados como cuerpo. Recuerda que necesitamos aprender a trabajar en equipo, a permanecer en este vínculo, en esta unión, que realmente juntos podemos nosotros alcanzar, agradar a Dios y alcanzar el propósito que tiene para nosotros. Así que te voy a dar un tiempo para que vayas y prepares tu tiempo para que podamos celebrar la cena del Señor. Ya nos hemos preparado para poder asistir a la cena del Señor. Obviamente cada uno en su casa ha preparado los elementos para que podamos celebrar la cena del Señor. El apóstol Pablo dejó bien claro a la iglesia acerca de lo que es la transmisión de celebrar el sacramento de la Santa Cena. Dice Pablo a la iglesia de Corintios: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta es la copa del nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Lo importante que podemos nosotros celebrar en este tiempo de la cena del Señor es que nosotros recordamos la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Y hay estos elementos que son el pan y el vino o el jugo de uva, que representan el cuerpo que ha sido molido y la sangre que ha sido derramada para salvarnos, para perdonar nuestros pecados. Qué bueno que hoy podamos nosotros recordar ese sacrificio de amor que hizo Dios para con nosotros, el cual Cristo se entregó para que tú y yo podamos ser libres de toda
pecado y libres de toda condenación. Por eso dice la Escritura que debemos cada uno de nosotros examinarnos, y realmente esto es una actividad que hacemos en memoria, en recuerdo de la victoria de Cristo Jesús. Qué bueno que podamos nosotros meditar y reflexionar personalmente y podamos nosotros confesar nuestros pecados al Señor, recibir ese perdón, recibir ese favor, recibir ese nuevo pacto y con acción de gracias poder comer y beber de la cena del Señor, que representa ese sacrificio de amor que hizo por nosotros. Así que yo los invito a que tengamos un tiempo de reflexión donde oremos al Señor, donde recibamos su favor, su perdón, donde recibamos su amor, para que podamos nosotros ser restaurados, sanados, perdonados, libres de toda maldición. Son estos elementos los que nos hacen recordar y los que nos hacen experimentar con nuestros sentidos, del tacto, del gusto, poder disfrutar de esa misericordia y ese favor de Dios. Así que tengamos un tiempo de reflexión. Y por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús, porque podemos nosotros hoy, como familia, como parte del nuevo pueblo de Dios, poder disfrutar de esa relación, de esa comunión que podemos tener contigo a través de ese sacrificio. Gracias porque esa sangre y ese cuerpo molido se pusieron como parte de nuestra culpa y pagaron por esa condenación y nos libraron de la muerte y de las consecuencias del pecado. Así que vamos a comer y a beber con acción de gracias, recibiendo ese favor, recibiendo ese llamado, recibiendo esa misericordia que Dios tiene para nosotros. Yo te doy las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Bueno, para cerrar este tiempo vamos a recibir la bendición sacerdotal. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Recibe la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios les bendiga. Hola, iglesia, quiero darte un mensaje, quiero comunicarte un mensaje realmente importante acerca de nuestra iglesia. Realmente nosotros nos sorprendemos porque aunque estamos en tiempo de cuarentena, de aislamiento, de aparentemente estar en reposo, Dios sigue actuando. La iglesia sigue moviéndose. Y hoy quiero presentarles a la familia pastoral, el pastor Arnoldo Negrete y Luz Avilene. Ellos son una familia pastoral que han comenzado hace unos años una comunidad en la zona de la Comuna 8 de Medellín, Villahermosa. Ellos han solicitado a nuestra iglesia la cobertura ministerial y espiritual. Y nosotros hemos aceptado darles esta cobertura ministerial y espiritual. Y realmente ahora quiero presentarles en este tiempo el crecimiento de nuestra iglesia. Ahora tenemos como parte de nuestra misión, de nuestra visión de iglesia, a Villahermosa Misión Cristiana. Y quiero con esto realmente darle gracias a Dios, porque mi corazón se llena de alegría de ver el obrar de Dios. Dios obra a veces de manera inexplicable, pero sabemos que Dios se mueve
Él no ha parado su actuar. Y aunque nosotros estemos de pronto quietos, guardándonos en nuestra casa, Dios sigue moviéndose, sigue actuando. Por eso este anuncio es muy importante. Queremos hacerlo de forma oficial para la iglesia y presentarles a esta familia pastoral para que usted esté atento en sus oraciones, velando, orando y pidiéndole a Dios que, así como el poblado en la comuna 14 que estamos ha hecho su obra, ellos puedan igualmente hacer la obra en la comuna 8, Villahermosa Misión Cristiana. Y quiero entonces que oremos. No sé si la pastora quiere decir algo. Sí, mis hermanos, quería saludarlos y decirles que, mira, son motivos para alegrarnos, son motivos que tenemos para darle gracias a Dios, porque el Señor está obrando en medio de todos estos tiempos y su obra no se detiene. La iglesia Villahermosa ahora es parte de nuestra casa y yo quiero invitarte a que te unas desde ya como un hermano en el corazón, a que tú puedas estar orando siempre por ellos, para que Dios los guíe, para que Dios les dé sabiduría, para que el Señor les permita que puedan alcanzar todos los propósitos que el Señor tiene con ellos en ese lugar, y para que el mensaje del Evangelio de Cristo pueda penetrar a cada uno de los hogares de este sector de nuestra ciudad. Entonces estamos muy contentos. Yo te invito también a que tú celebres esta buena noticia y a que desde ya tú sientas que tienes unos hermanos más, que la familia está creciendo y que así como hoy la iglesia Villahermosa se une a nosotros, así seremos más, así podremos llegar a cada rincón de nuestro país y hasta donde Dios quiera que nosotros lleguemos. Entonces te invito a que allí donde tú estás nos acompañes y extiendas tus manos para que hagamos una oración y podamos consagrar este tiempo en manos de Dios, este nuevo proyecto, este propósito que hoy emprendemos, podamos ponerlo en las manos del Señor y sea el Señor permitiendo que haya mucho fruto, que siempre haya fruto sobreabundante en todo lo que allí se emprenda. Pero vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta pareja, por esta familia que tú has llamado, que tú has puesto en su corazón el cuidar tu rebaño, el cuidar esas ovejas y el ser luz en el lugar donde ellos están. Nosotros, Señor, oramos para que tu protección, para que tu cobertura, para que tu dirección esté fuertemente con ellos. Pedimos en el poderoso nombre de Jesús que seas tú obrando a través de ellos, que ellos sean instrumentos afinados por ti, por tu Santo Espíritu, para que ellos puedan actuar en tu favor y puedan ser instrumentos de salvación. Puedas tú, Señor, darle dones, darle capacidades, para que sean muchos los que se puedan unir a esta iglesia Villahermosa Misión Cristiana. Gracias por esta iglesia afiliada que nace en este tiempo como una demostración de tu poder, como una demostración de tu actuar, y por eso nosotros te damos a ti la gloria y la honra. Pedimos que suplas para todo lo que ellos necesitan. Pedimos que la presencia poderosa de tu santo nombre haga señales milagrosas y sobrenaturales. Pedimos, Señor, que traigas unción, que traigas don de sanidad, don de libertad, don profético, y que esta iglesia sea una iglesia, Señor, saludable, una iglesia con los ministerios de tu Santo Espíritu. Yo te pido que los levantes con poder, que renueves su fuerza, Señor, que seas tú añadiendo de forma sobrenatural, de la manera como tú haces las cosas, Señor, que a veces son impredecibles para nosotros. Te pido que seas tú abriendo puertas para este ministerio, para esta iglesia. Y te pido, Señor, que ellos puedan ver tu gloria, Señor. Guárdalos, protégelos, Señor. Permite que sean esa luz que brilla en esta Comuna 8 de Medellín. Y oramos para que la Comuna 8, Señor, llegue tu favor y tu misericordia. Para que seas tú, Señor, usando, Señor, a estos siervos, a estos instrumentos, como una puerta que se abre para que muchos sean salvados, para que muchos sean edificados, para que muchos sean transformados. Gracias, Señor, porque tú le llevas estos obreros a este lugar, y yo te pido que la renovación del llamado sea con ellos y seas tú usándolos de manera poderosa y sobrenatural. Lo oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo declaramos, Señor, porque sabemos que tu favor,
tu dirección está con ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, iglesia, qué bueno que podamos entonces alegrarnos del crecimiento de la obra de la iglesia. Aquí están nuestros hermanos, los pastores Arnoldo y Luz, y podemos nosotros entonces también tener a esta iglesia ahora como una iglesia afiliada, una iglesia que forma parte de nuestra visión, Villahermosa Misión Cristiana. Qué alegría poder celebrarnos, poder celebrar y poder darle gracias a Dios por todo su obrar.